Hola, buenas tardes. Bienvenidos a los Minutos Vasculares. Y como todos los jueves, hoy vamos a hablar de un tema que siempre son estos temas un poco frontera, que tenemos a veces dificultades para tomar decisiones. En este caso son los aneurismas popliteos. Los aneurismas popliteos son un aneurisma por todos los conocidos, que es bastante frecuente, dentro de los aneurismas periféricos es más frecuente. Pero hay una serie de detalles que iremos desgranando a lo largo de la sesión de hoy, para ir aclarando esas situaciones, sobre todo difíciles de tomar decisiones, y que tenemos una serie de compañeros expertos en el tema que nos van a acompañar hoy. Por un lado tenemos a Ignacio Blanes. Nacho, buenas tardes, del Hospital Universitario de Valencia. ¿Qué hay, Hola, Javier? Nacho. Buenas tardes a todos. A Jorge Fernández Noya, del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. A Andrés García León, del Hospital Balme de Sevilla. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enhorabuena por la iniciativa. Y a Salvador Tagarro, que es del Hospital San Millán, San Pedro de Logroño. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como siempre, en estas sesiones lo primero que hacemos es una presentación para meternos en el tema y que va a hacer nuestra residente Rocío Sirgo, R4 de Cabueñes. Pues nada, cuando queramos pasar la presentación. Buenas tardes, mi nombre es Rocío, soy residente en el Hospital de Cabueñes y hoy vamos a dedicar los minutos vasculares a hablar sobre los aneurismas popliteos. Como todos sabemos, un aneurisma se define como un incremento en el diámetro de la arteria superior al 50% del tamaño normal, que en este caso sería entre 0,7 y 1,1 centímetros. Los aneurismas popliteos suponen un 70% de los aneurismas periféricos. En un 50% de los casos son bilaterales y además entre un 30 y un 50% están asociados a un aneurisma de aorta abdominal. En cuanto a los síntomas, pueden producir clínica de isquemia crónica con claudicación o ocasionar una isquemia aguda secundaria a embolización o trombosis del aneurisma. En casos más aislados pueden producir síntomas compresivos o podría producirse la rotura de los mismos. Está indicado el tratamiento de los aneurismas popliteos sintomáticos, pero no existe total consenso en el tratamiento de aquellos aneurismas asintomáticos de tamaño igual o mayor a 2 centímetros. Sin embargo, estos últimos presentan un alto riesgo de desarrollo de complicaciones isquémicas con el subsiguiente riesgo de pérdida de extremidad. En cuanto a las opciones de tratamiento de estos aneurismas, están el seguimiento estrecho de los mismos, más tratamiento médico con antiagregación y estatina, en algunos pacientes seleccionados, la trombolisis como terapia puente y, en última instancia, la cirugía abierta o el tratamiento endovascular. Actualmente no existen guías clínicas acerca del manejo de los aneurismas popliteos. En cuanto a la cirugía abierta, existen dos opciones. Por una parte, la realización de un bypass y ligadura del aneurisma, y por otra, la realización de aneurismorragia e interposición de un injerto. Se puede realizar preferiblemente con vena autóloga, o si no es posible, con un injerto protésico, y mediante abordaje medial o posterior. Un detalle importante en casos de trombosis o embolización del aneurisma es la permeabilidad de los troncos distales. Si existe permeabilidad distal, se llevaría a cabo el bypass. En caso de no existir permeabilidad distal y que se trate de una extremidad en riesgo inminente, se llevaría a cabo una tromboembolectomía convencional de troncos distales. Y por último, si no existe permeabilidad distal pero se trata de una extremidad sin déficit motor ni sensitivo, podría llevarse a cabo una trombolisis intraarterial como terapia puente. En cuanto a las complicaciones, la cirugía abierta está relacionada con mayor número de complicaciones sistémicas, también aquellas en relación con la herida quirúrgica y la trombosis del bypass. La otra opción de tratamiento es la terapia endovascular. Se puede llevar a cabo mediante punción percutánea o abordaje abierto de la femoral. Los stents indicados serían aquellos recubiertos autoexpandibles, ya que se trata de una región con mucha movilidad y estos últimos son más flexibles, como el Viabam. En caso de ser necesario la colocación de varios stents,
Se indica un solapamiento mínimo de 20 milímetros y posteriormente a la colocación del stent se realiza un baloneado posterior para asegurar las zonas de sellado. En cuanto a las complicaciones del tratamiento endovascular, están aquellas en relación con la punción, sangrado, hematoma, pseudoaneurisma, las relacionadas con el stent, kinking, migración, fractura, trombosis y la endofuga. La terapia antiagregante está indicada durante el perioperatorio y tras la reparación abierta o endovascular. Lo que no está claro es la indicación de antiagregación simple o doble antiagregación, esta última principalmente en los casos de terapia endovascular. Por último, se aconseja el seguimiento posoperatorio mediante ecodoppler en el posoperatorio inmediato para tener una referencia a los 6 meses y posteriormente anual. Lo que se pretende controlar es el desarrollo de estenosis que amenacen la permeabilidad del bypass o el stent, el crecimiento del saco o la existencia de una endofuga. Tras este pequeño recordatorio, damos paso al debate. Muchas gracias a todos. Muy bien, Rocío. Empezamos nosotros. La primera pregunta es, ¿cuándo consideráis que debéis de operar un aneurisma asintomático? Según vuestra experiencia, ¿qué es lo que hacéis habitualmente? Andrés. Muy bien, pues gracias. Enhorabuena por la presentación. En definitiva, yo creo que para 2 centímetros o más, en principio no tenemos dudas a tratar, pero si bien es cierto que también hay que valorar otros factores como presencia de trombo o complicaciones que haya podido producir ya ese aneurisma, aunque sean asintomáticas, como puede ser la pérdida de troncos distales, ¿no? Porque sabemos que se pueden presentar a lo mejor como hallazgo contralateral la presencia de un aneurisma que a lo mejor no es de gran tamaño, pero que ya ha provocado la pérdida de algún tronco distal, como cosa que me gustaría añadir aquí. Nacho. Nosotros sí, en principio globalmente, como ha dicho antes, 2 centímetros. Hay que valorar la comorbilidad del paciente, la salida distal, la disponibilidad de un conducto autólogo, pero los resultados son peores y coincido perfectamente con lo que habéis dicho. El problema del aneurisma popliteo es que provoca pequeñas heteroembolias y va obstruyendo pequeñas arterias incluso del pie, con lo que va alterando lo que se llama la reserva funcional del pie. Entonces hay que ser a veces más agresivos y también depende de la arteria proximal, o sea, la relación del diámetro del aneurisma con la arteria proximal, porque nos han dicho ya que las arterias pueden ser entre 0,7 y 1,1 centímetro, por lo tanto esto, pero en principio 2. Salvador, y también si es menos de 2 centímetros pero tiene trombo. Nosotros, si tiene menos de 2 centímetros con mucho trombo, en algunas publicaciones hablan de un 50%, y sobre todo si, como han comentado mis compañeros antes, ya vemos afectación en troncos distales, en algún caso también realizamos tratamiento de indicación ya. Jorge. Yo poco más puedo decir que lo que han dicho mis compañeros, totalmente de acuerdo. Creo que en esto sí que todos somos bastante, los 2 centímetros los marcamos todos por las complicaciones de los aneurismas. Yo creo que salvo casos muy extremos, a partir de ahí somos agresivos tratando a los pacientes con 2 centímetros y sobre todo eso por prevenir esas embolizaciones que a veces son asintomáticas o solo los vemos en arteriografías, que eso, la reserva funcional del pie está comprometida en muchos casos y es importante tratarlos. En general, lo que diagnosticamos habitualmente es, pues primero con el tocar el pulso, vemos que es un pulso amplio, luego seguimos, hacemos una ecografía, vemos que tiene un tamaño adecuado. Entonces, vamos a operarlo. ¿Qué imagen os gusta tener para planificar tanto en una intervención de cirugía abierta como endovascular? ¿Un angiotac? ¿La ecografía solamente es suficiente? ¿Una arteriografía? Andrés. Hombre, el ecodoppler es fundamental, como ya has comentado, pero si aparte lo vamos a intervenir a nivel de miembro inferior, yo creo que es bueno tener la arteriografía, porque te permite valorar exactamente la salida distal, incluso ver si ya ha provocado algún tipo de pérdida de vaso distal. Y habitualmente también un angiotac que te sirve para realizar un screening más amplio, ¿no? a nivel de patología, a nivel abdominal que pudiera haber y demás, y que a lo mejor incluso en algún caso te puede hacer plantear el orden de la intervención que vas a realizar en ese paciente. Salvador.
Nosotros le damos mucha importancia a la cartografía con ecodoppler y sí que complementamos con un angiotac, pero no solemos realizar angiografía preoperatoria. Esa la reservamos para el momento de la cirugía en caso de que vaya a ser endovascular. Depende un poquito también de la clínica, hablando de los asintomáticos. Si son aneurismas sintomáticos, evidentemente, pues sí que hacemos arteriografía. Jorge. Yo estoy de acuerdo con Salva. Nosotros tampoco la arteriografía no la hacemos rutinariamente, nos apoyamos mucho en el ecodoppler, pero sobre todo nos apoyamos para las medidas, pero necesitamos en el aneurisma popliteo, nos gusta tener un angiotac. En caso de que no sea urgente, va a tener un angiotac también. Totalmente de acuerdo. Marta, creo que tenemos una pregunta. Marta. Sí, tenéis una pregunta para todos los panelistas. Ante un aneurisma de aorta abdominal de 5,5 y uno popliteo de 3 centímetros sin trombo mural, ¿cuál de los dos tratáis primero? Andrés. Y estamos hablando de un paciente que es asintomático, pues posiblemente me decantaría por solucionarle antes el tema abdominal. Nacho, ¿qué opinas? No, pues nosotros en principio primero la endoprótesis, anticoagulado sobre todo, y en un segundo tiempo el aneurisma popliteo. Yo imagino que es que el que hace la pregunta siempre tiene miedo a que cuando hace los clampajes, desclampajes y demás, de bajar de tensión se nos trombose el aneurisma popliteo. Por eso insistimos en la anticoagulación cuando hacemos eso. Sí. Nosotros en principio haríamos primero el abordaje aórtico, pero tenemos algún caso en el que si el aneurisma se va a tratar endovascular y el aneurisma de aorta también, lo hemos hecho simultáneamente. Jorge. Sí, yo creo que marca si va a ser todo endovascular o no. Yo creo que también estoy de acuerdo con Salva, que también podríamos, incluso tenemos casos que los hacemos al mismo tiempo. Otra cosa, si vamos a hacer el aneurisma abdominal abierto, pues podríamos plantearnos a lo mejor, depende de la morfología del aneurisma popliteo, bueno, decíais que no tiene trombo, pero generalmente primero el abdominal, pero bueno, tenemos algunas excepciones. Muy bien. Bien, cuando tenemos ese aneurisma asintomático, que vamos a tratar en este caso por cirugía abierta, ¿cuál es la técnica que utilizáis habitualmente? ¿Vía media, vía posterior? ¿Qué criterios tomáis para hacer una u otra? Andrés. Hombre, nosotros habitualmente la vía media, teniendo en cuenta que habitualmente la morfología del aneurisma no te hace recomendable hacer una vía posterior, ¿no? Sobre todo para poder sacar el conducto. Somos un grupo bastante quirúrgico, lo tengo que decir también, pero vía media con preferencia. Nacho. Nosotros en aneurismas popliteos, vía media, salvo aneurismas pequeños, localizados en la segunda porción, que tengan una clínica muy compresiva del buco popliteo, en principio aneurismas popliteos. Digo, abordaje medial. Independientemente tenga un cuello por arriba, por abajo, no tomáis, o sea, siempre de forma sistemática hacéis siempre vía media, no vía planteáis. Vía media. Vale. Salva. Nosotros, la gran mayoría de los casos, vía media también. Tiene que ser un aneurisma muy circunscrito al hueco popliteo y con garantías de que la vía posterior va a ser realmente fácil, porque si no, muchas veces tienes más problemas de los que habías anticipado. Jorge. Pues a nosotros mayoritariamente hacemos media por obligación anatómica de que es la realidad de cómo son estos aneurismas, pero nos gusta mucho la vía posterior y bueno, intentamos hacer muchas vías posteriores. Es verdad que sobre todo nos marca mucho la zona de anastomosis distal, es la que más nos suele limitar, ¿no? O sea, que intentamos a veces, es verdad que usamos media porque la anatomía nos lo demanda, pero tenemos mucha preferencia, la verdad, en casos de que se pueda, a veces sí yo creo que, bueno, forzamos la vía posterior porque, bueno, nos parece una vía muy buena en un porcentaje alto. ¿Os condiciona, por ejemplo, hacer el bypass, si no tenéis la vena safena para usar y tenéis que utilizar una prótesis y tenéis ese paciente que tiene 2,1, como por ejemplo así, de diámetro, en esas situaciones que tenéis que utilizar una prótesis, ¿qué hacéis? ¿Esperáis un poco crezca más? ¿Hacéis un seguimiento para cómo se porta? ¿O de repente decís, nada, hay que operarlo, le metemos una prótesis y lo solucionamos? Andrés. Pues normalmente si es más de 2 centímetros no vamos a esperar a que se nos complique para intervenir. Forzamos la vena, tiene que ser una vena muy mala para que no se utilice, pero bueno, las hay. Y si no, pues pasamos a prótesis habitualmente utilizando un CAF de Miller para intentar mejorar la permeabilidad. Nacho, ¿qué harías? Sí, nosotros intentamos apurarla, no
cambiamos de indicación si no hay vena. Lo que sí que apuramos mucho es el conducto autólogo. Buscamos la vena safena, incluso hemos hecho varios últimamente con cefálica, y si no, como eso, ponemos un CAF. Pero no nos modifica el la diámetro. indicación. Exactamente. Salva. Nosotros, si la disponibilidad de vena safena no es muy buena, valoramos como segunda opción la endovascular, antes que poner un PTF, por ejemplo. Jorge. Sí, nosotros no nos modifica la indicación, la falta de vena, también utilizamos los tratamientos endovasculares, pero sí que a veces encontramos una limitación en bastantes pacientes, que es el diámetro de las arterias proximal y distal, que en la vena nos parece peor utilizar una vena por la diferencia de calibres en estos casos, y a veces optamos por la prótesis aún teniendo una vena, porque nos parece, no que sea de mala calidad, pero que es demasiado pequeña en algunos casos, con aneurismas que tienen una entrada, un proximal y distal grande, ¿no? Entonces, en esos casos a veces sí que vamos a por la prótesis directamente. Tenemos una pregunta, Marta. ¿Marta? Se nos despistó. Sí. Ah. No, preguntan si vena in situ o invertida. Bueno, pues depende un poco de la escuela, ¿no? Del cirujano que venga. Tenemos casos de tanto in situ como invertida, porque habitualmente la tunelización no la vas a realizar de forma anatómica por la presencia del aneurisma, con lo cual dependerá un poquito también de la escuela. Mientras sea de buen calibre, yo creo que admite las dos técnicas, ¿no? A tener en cuenta que la que vaya in situ, pues tendrás que ser más cuidadoso a la hora de la anastomosis distal, de que no te quede con ningún tipo de plicatura en ese nivel, ¿no? Un poquito técnicamente sería el kit de la cuestión. Nacho. Sí, nosotros normalmente hacemos invertidas salvo limitación del conducto, y si hay limitación del conducto porque el diámetro de la vena al invertirla es muy pequeña, hemos hecho alguno non-reverse, o sea, valvulotomizado, sin salcado, revalvulotomizado, non-reverse, como se dice. Salva. Nosotros de preferencia invertida. Si la vena lo permite, es la opción primera. Jorge. Sí, nosotros también. Nosotros en aneurisma popliteo invertida en la mayoría de los casos. Muy bien. Cuando hacemos ese bypass, que es por vía media, nosotros siempre forzamos, en concreto nosotros forzamos siempre la vía posterior, siempre que podemos, y solo lo hacemos por una sencilla razón, porque muchas veces hacemos ese salto de bypass de primera superficial a poplitea, ligamos proximal y distalmente, y ¿qué ocurre? Que al cabo de un tiempo vemos que el saco se sigue rellenando y sigue a veces incluso creciendo. Si os da esa situación cuando hacéis esa vía media, ¿cómo solucionáis ese crecimiento del saco aneurismático que se va rellenando por las arterias geniculares? Andrés, si os dio alguna situación, a veces esa situación. La verdad es que es muy poco frecuente, pero es verdad que hace tiempo ya había un caso de ruptura tardía de un enfermo perdido en seguimiento que llegó con una ruptura y era portador de un bypass previo, ¿no? Entonces yo me plantearía hacerle una arteriografía con intención terapéutica de inicio, y si hubiera posibilidad de embolizarlo, solucionarlo en el tiempo. Y si no, pues pasaría a cirugía, marcando con arteriografía esa genicular, aunque puede ser dificultoso localizarla quirúrgicamente. Nacho, ¿cómo lo solucionarías? En esos casos, a posteriori, después, en principio, un par de casos que hemos tenido, lo que hemos hecho es hacer una inyección de trombina dentro si no hemos podido embolizar, y en algún caso en un par de casos que era muy grande, abrir y drenar y ligar por dentro. Es esto. No hay un consenso sobre el tema, en función de las características del paciente. Salva. Nosotros, dependiendo un poquito del caso, sí que hemos pinchado alguno con trombina, y en otros casos lo que hemos hecho es un abordaje endovascular, con embolización de la genicular. Incluso un caso muy peculiar que tuvimos de una ligadura que se había ido y que tenía la arteria permeabilidad continua, pues embolizamos y pusimos un plug. Jorge. Sí, nosotros cada vez tendemos más a hacer el intento endovascular. Depende de dónde sea la rama que puede estar dando el leak. Pues si es una rama que viene desde la profunda, pues hemos intentado embolizar y en el mismo acto pinchar trombina, y es una de las actitudes que estamos manejando más ahora por complicaciones en algún caso que hemos tenido al abrir el saco, y bueno, ya sabes, al ligar, pues alguna complicación con algún injerto que estaba puesto ahí previamente. Nosotros tenemos cierta experiencia y todavía tenemos un caso donde embolizamos a través de una rama y se lo estoy rellenando por otra rama distinta.
También utilizamos la punción directa del saco, que yo creo que a nosotros, por ejemplo, es lo que nos fue bastante bien, y trombosando, incluso metiendo coils a través de la punción para intentar trombosar, porque a veces, es verdad, haces el bypass y el saco pues sigue creciendo. Y cuando es un aneurisma asintomático, otro de los problemas que vemos a veces y que cuesta a veces trabajo tomar la decisión es los troncos distales que se vean, o sea, el runoff que pueda tener. El que tenga un buen runoff nos anima rápidamente a tomar la decisión, a hacer un bypass, sabemos que nos va a ir muy bien, pero volvemos a hacer la misma pregunta. Tenemos ese aneurisma que está en el límite de 2, 2,1, que lo acabamos de descubrir, que no sabemos su evolución, si va a crecer, si no va a crecer, y vemos que tiene una salida solamente por 1 encima por la arteria peronea, por ejemplo. Volvemos a la pregunta anterior. ¿Qué hacemos en esa situación? ¿Qué haréis vosotros, Andrés? Hombre, si solo tiene una salida, lo que no voy a esperar es a que se me tape esa salida. O sea, lo voy a intervenir. El problema que me plantearía es si tiene las 3 salidas perfectas y bueno, y está en un tamaño límite, la vena es límite, tal, ahí me plantearía el problema. Pero si solo tengo una salida, es que las otras ya me las ha perdido, con lo cual no voy a esperar y lo voy a intervenir, ¿no? Seguro. Nacho. Sí, vamos, yo creo que totalmente de acuerdo. Esto es valorar la historia natural de un proceso, y con un solo tronco la historia natural teóricamente es peor, ya emboliza a otros y se nos puede poner a reventar el pie. Nosotros somos agresivos en este sentido y siempre buscamos, como he dicho antes, incluso criopreservados, el mejor conducto y buscar bien, pero sí, indicación, bueno, absoluto no hay nada, indicación quirúrgica. Vale. ¿Salva? Sí, nosotros en ese caso iríamos a una cirugía abierta de bypass, intentando forzar todos los conductos para sacarlo adelante. ¿Y Jorge? Sí, de acuerdo con todos mis compañeros. Yo creo que al revés. Tendremos que ser en esos casos incluso más agresivos por el miedo a la pérdida de ese vaso. Puede ser catastrófico, sí, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Giramos ahora y hacemos ahora el tratamiento endovascular. Tuvimos el tratamiento quirúrgico con sus problemas y sus beneficios, y ahora el tratamiento endovascular. ¿Cuándo indicáis, cada uno de vosotros, Andrés, el hacer un tratamiento endovascular de un aneurisma apoplito, si es que lo indicáis? Nosotros somos bastante proquirúrgicos. Hemos hecho algún tratamiento endovascular, pero no hemos acabado de tener buen resultado. Posiblemente pues, nos haría falta tecnología como IBUS que no disponemos, etcétera, y yo creo que nos darán aquí, en Santiago tenéis mucha experiencia, ¿no? Y tenéis muy protocolizado el tratamiento endovascular de estos casos. Y, además, habitualmente tenemos una población muy disgregada, les cuesta llegar y si queréis os enseño un par de casos que hemos tenido en los cuales pues se ve un poquito la limitación de este tratamiento endovascular y que nos refuerza un poco la actitud quirúrgica. Voy a ser muy breve. ¿Veis aquí la presentación? ¿La estáis viendo? Sí, muy bien, se está viendo bien. Ok, perfecto. Pues mira, aquí tendríamos un caso que se presentó, un paciente con una isquemia crítica y ya el aneurisma pues ocluido. Aquí vemos el angiotal, le realizamos una angiografía comprobatoria, pero vemos que la única salida que tiene es una rama gemelar. Pues aquí la única opción que tuvimos pues, fue hacerle un bypass a la gemelar, ¿no? Como un caso límite que podéis ver. Y aquí a continuación pues teníamos un paciente en el cual pues incluso no se definía muy bien la salida por troncos distales y vemos con una arteriografía que nos da una afectación hasta la arteria tibial anterior. Yo creo que aquí también me limitaría mucho en indicar un tratamiento endovascular en este paciente por la zona de aterrizaje. No sé si alguien tiene experiencia, pero con la idea de eliminar toda la zona enferma, pues hombre, le hicimos aquí un bypass a tronco tibio peroneo englobando la tibial anterior para dejarle ya solucionado el tema. Era un poquito lo que os quería presentar. Nacho. A ver, nosotros lo hacemos poco. Primero, que no tenga conducto, si hay que tratarlo. Y segundo, que morfológicamente la endovascular sea segura. Es decir, que haya una zona de sellado, en principio, si es posible, que no llegue a la interlínea articular. O sea, ser muy selectivos somos en los casos. Uno que tuvimos que hacer por obligación con la flexura, tuvimos una trombosis, y yo creo que hay que ser, en nuestro entender, muy selectivos, salvo que mejoren los dispositivos y las prótesis. Salva, vosotros tenéis más experiencia. Sí, nosotros fuimos eminentemente endovasculares allí pues antes del 2010. De hecho, empezamos con esto en 2003
y ya por 2005 llevábamos unos 20 casos y pues ahora creo que tenemos unos 40 acumulados. Y bueno, pues sí, éramos jóvenes y ahora ya el entusiasmo por la endovascular lo hemos ido atemperando un poquito, viendo las complicaciones, las limitaciones anatómicas de anclaje distal, como decía Andrés. Entonces, bueno, ahora ya tenemos un protocolo mucho más establecido y al ir cumpliendo años lo que nos hemos hecho es más quirúrgicos respecto a cómo fuimos hace 10 años. Jorge. Pues nada, pues vuelvo a coincidir con todos. Evidentemente, pues nosotros hacemos tratamientos endovasculares de este tipo de pacientes, pero hay que buscar la indicación. Quiero decir, no es nuestra primera indicación. Sí que hay pacientes mayores con mala vena. Bueno, hay pacientes a lo largo del año que se plantea este procedimiento. Creo que es muy importante la técnica y los protocolos y tener ciertos pasos y la educación del paciente después, por ejemplo, que la limitación educacional de no poder, de insistirle en que no puede flexionar mucho, que no puede estar de rodillas, el jardín o bueno, una serie de cosas. Yo creo que eso es, y poco a poco, bueno, pues protocolizando, yo creo que hay mejores resultados eligiendo bien los casos, ¿no? Tenemos una pregunta, Marta. Sí, ante un aneurisma popliteo derecho de 3 centímetros y otro izquierdo de 2,2 sin trombo, ¿usaríais la vena safena izquierda si la safena interna derecha no es de un calibre adecuado, donde las safenas externas no son viables? Andrés. Pues mira, yo la vena safena válida la priorizaría en la pierna que tuviera que ir a tronco distal. Es decir, el diámetro, una vez establezco la indicación, te da igual que sea de 3, de 2, ¿no? Lo importante es el tronco distal que tú tienes que revascularizar. Y yo la safena la priorizaría si tengo que ir a un tronco distal en una pierna. Aunque no me gustaría sacarle la safena a una pierna que posteriormente voy a tratar. O sea, esto lo intentaría evitar. Puntos enrevesada, Nacho. Oh, por supuesto, yo coincido con Andrés. En principio no es el diámetro del aneurisma, es el outflow que nos va a dar el resultado de la cirugía. Es decir, antes o después lo vamos a operar porque cumple indicación. Tampoco me gusta sacar de la otra pierna, es algo imprescindible, pero sí, en la pierna con un peor outflow independientemente del diámetro del aneurisma. Perfecto. Salva. Pues coincido. El run-off sería lo que nos marcaría qué pierna se queda con la safena, qué pierna se queda con un injerto protésico o una terapéutica endovascular. Jorge. Exactamente lo mismo. Yo creo que la vena hay que reservarla para la peor extremidad, sin duda alguna. Una cosa, los que tenéis más experiencia en el tratamiento endovascular, Salva y Jorge, sí que me gustaría que explicases un poco cómo hacéis la planificación frente al angiotac o demás, cómo hacéis una planificación para saber, bueno, que nos contéis un poco cómo hacéis la planificación de ese tratamiento endovascular. Salva. Pues mira, nosotros fundamentalmente con las dos pruebas que hemos comentado, el ecodoppler y el angiotac, diámetros de anclaje, discrepancia entre arteria de anclaje proximal y anclaje distal, posibles angulaciones, y luego sí que es un punto, una cosa que aprendimos pronto en este asunto es que cuando tú luego te vas al quirófano y vas a hacer el implante con un control angiográfico, pues abajo o arriba no sabes dónde estás anclando. En la angiografía no ves el trombo mural, con lo cual también aprendimos que puedes acabar dejando la endoprótesis en trombo mural. Entonces solemos hacer un control ecográfico en quirófano de dónde vamos a implantar la endoprótesis también. Y nos parece un tema muy importante. Sobre todo dónde vas a terminar, ¿no? Dónde va a ir la parte distal. Efectivamente, nosotros siempre intentamos terminar por encima de la interlínea a ser posible, pero bueno, hay casos en los que no, y lo que siempre nos pareció muy importante es intentar respetar, como decía antes Andrés, la salida de tibial anterior y dejar un margen para un bypass de rescate, porque siempre que hacemos un tratamiento endovascular tenemos en la cabeza un bypass de rescate, sobre todo, como os comento, en los primeros años de este tratamiento lo hemos hecho en gente joven, lo hemos hecho en gente sin demasiada morbilidad, lo hemos hecho como primera elección en muchos casos. Nosotros también le dábamos importancia a la decisión del paciente. Todos tenemos pacientes con un bypass que se les queda la pierna hinchada y que te vienen a las revisiones y que la pierna les ha quedado realmente tocada después de un bypass agresivo, con lo cual, bueno, también dejábamos que la gente diera su opinión explicándoles los riesgos. Claro que hemos tenido trombosis, hemos tenido kinkings, hemos tenido reintervenciones y reconversiones a cirugía abierta y es con lo que hemos ido aprendiendo. Jorge.
Bueno, si es por encima de la línea interarticular, ahí ya sí que me planteo más dudas de la elección. Cuando hablo de todas estas cosas que hemos estado hablando, me refiero sobre todo cuando tenemos que pasar la interlínea. Por encima de la línea me genera ya más dudas el tratamiento. Cuando nosotros planificamos, igual con el ecodoppler y el angiotac, y lo que planificamos mucho son en casos de mucha discrepancia de diámetro proximal y distal, es planificar dónde vamos a hacer ese solapamiento, que yo creo que es uno de los puntos, por ejemplo, muy importantes, ¿no? Es importante evitar las zonas de flexión en la zona del solapamiento para no aumentar mucho la rigidez de la arteria. Con lo cual, creo que es importante poner, por ejemplo, el stent distal, pues ponerlo lo más largo posible para hacer ese solapamiento en la parte más proximal, ¿no? Y luego el diámetro, pues como todas las prótesis recubiertas, con todos los stents recubiertos, sabéis que evitar un sobredimensionamiento máximo pues es muy importante, con lo cual es una de nuestras obsesiones, la planificación previa, los diámetros proximal y distal, y planificar o intentar saber, predecir por lo menos la zona donde vamos a hacer en caso de necesitar el solapamiento. Una pregunta al respecto, los que tenéis más experiencia endovascular, ¿la ecografía intravascular os aporta algo en estos procedimientos o con una ecografía, con un ecodoppler convencional pensáis que es suficiente? Nosotros no tenemos acceso al IBUS, entonces no te puedo decir porque no lo he probado. Pero bueno, con un buen ecógrafo de los normales que disponemos todos los servicios, nosotros no nos hemos sentido muy limitados. Nosotros aquí tenemos muy poquita experiencia con el IBUS, pero tenemos poca experiencia, es verdad. Nosotros confiamos con la ecografía, también creemos que nos da una herramienta suficientemente buena. Pero es cierto que los grupos que tienen más experiencia, como es el grupo de Toledo, por ejemplo, cuando hablas con ellos sí que te dicen que ellos sí que ven diferencias a la hora de la toma de decisiones, a la toma de los diámetros de los stents y eso, por ejemplo, cuando comparan las medidas que hacen con el IBUS que cuando lo hacen con ecografía, con ecodoppler convencional. Seguro, cuanto más herramientas, pues mejor, pero bueno, seguimos viendo prótesis más IBUS, pues seguimos subiendo los precios. Pero evidentemente, si pudiésemos disponer de ello, pues yo creo que nos daría información buena. ¿Y cómo solucionáis cuando hay mucha dismetría entre la parte proximal y distal? ¿Salva? Pues para nosotros es una de las razones de no realizar el tratamiento endovascular. Vale. Jorge. Si es mucha, totalmente de acuerdo, porque si nos va a obligar a tener que utilizar 3 o 4 stents para conseguir ese stent conificado, por decirlo de una forma, yo también creo que no merece la pena, salvo casos pues, excepcionales, ¿no? Yo creo que no merece la pena. Hay sobredimensionamiento, hay diferencias de diámetro que se pueden manejar bien, yo creo, sin hacer un sobredimensionamiento muy grande. Pero cuando ya esa diferencia es muy grande, yo creo que es una contraindicación porque vamos a tener que utilizar muchas prótesis y eso al final pues es un factor claro de mal pronóstico. Cuando hacéis el implante, ¿tenéis os podéis contar un poco peculiaridades que haya que tener, cuidados que haya que tener? Salva, ¿una cosa que contarnos? Nada peculiar aparte de lo que he reseñado y lo que ya ha comentado también Jorge, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que sí que lo que hacemos a veces es hacer una angiografía en quirófano con la pierna en flexión para calcular un poquito dónde nos pueden caer los solapamientos y planificar un poquito, porque sí que es cierto que lo que hemos visto es en algunos casos fracturas de los stents en la evolución posterior. En el seguimiento también hacemos radiografías. En nuestro protocolo de seguimiento hacemos radiografías con la pierna en 0 y en 90 grados. Bueno, pues muy similar. Nosotros creemos que el perder rigidez es importante. De hecho, bueno, sabéis que posiblemente uno de los grupos que más experiencia tienen en el mundo, que es el de Michele Antonello en Padua, pues que ellos nos dicen que, por ejemplo, una de las cosas que están haciendo, que estamos empezando a hacer es ya liberar, no el paso de la prótesis, sino la liberación a veces sobre guía de bajo soporte para dejar que la propia prótesis se adapte. Y lo que parece importante cuando estamos hablando, y siempre es un tema controvertido, cuando pensamos en reservar esa tercera porción para el bypass posterior, yo ahí no lo tengo tan claro, porque yo creo que cuando hacemos una técnica hay que creer en esa técnica y si vamos a por tratamiento endovascular hay que intentar buscar el mejor landing, ¿no? Por ejemplo, yo creo que dejar el stent, el Viabahn en una parte alta de esa tercera porción muy cerca de la rodilla, yo creo que eso no es bueno. Yo creo que evidentemente si podemos reservar una zona para el bypass, estupendo, pero si vamos a por el tratamiento endovascular hay que intentar poner esa prótesis en la parte distal, en la tercera porción,
no muy cercana a la interlínea, porque los movimientos de la rodilla ahí yo creo que generan, igual también por el grupo de Padua también es una de sus indicaciones, conseguir esas mejores localizaciones para evitar eso. Y siempre hacer esa comprobación en flexión de la rodilla al final del procedimiento, creo que es obligatorio. Tenemos una pregunta, Marta. En el abordaje lateral, ¿alguno tenéis experiencia en la osteotomía de la inserción de la pata de ganso y grapado posterior del hueso osteotomizado? Osteotomía no. No me he encontrado con el caso de que me quedara con parte de hueso enlamado. Tenotomía sí, que luego posteriormente se repara y punto. Pero osteotomía no. ¿Alguien más? Nacho, Salva. No, osteotomía no. Nosotros siempre apuramos arriba la sección de la pata de ganso y luego ni la reinsertamos. Los traumas nos dicen no afecta para nada, en teoría, el manejo posterior del paciente. En caso, bueno, ya pusimos el stent y se nos tapa. ¿Qué hacemos? Salva. Si tenemos run-off, generalmente vamos a una cirugía de rescate abierta. No, fibrinolisis. Si no tenemos conducto, podemos intentar una fibrinolisis. Jorge. Yo personalmente, si es viable, o sea, si la extremidad aguanta, le haría una fibrinolisis primero. Salvo que hubiese una razón extraña de por qué pusimos un stent la primera vez, pues habría que ver si fue un fallo técnico o ha habido alguna razón que se pueda solucionar. En caso de que se pueda tolerar el paciente la fibrinolisis, yo prefiero hacer una fibrinolisis y después decidir si vamos a la cirugía o intentamos arreglar el problema. Bueno, una vez que lo hicimos ya colocamos la técnica, anteagregación simple, anteagregación doble. Bueno, ¿qué opinión tenéis sobre el tema, Andrés? En principio son candidatos a antiagregación simple, salvo que haya alguna otra intercurrencia que lo recomiende. Nacho. Antiagregación simple. En principio, o sea, no hay ninguna evidencia, pero como patología vascular, como prevención secundaria cardiovascular, antiagregación, pero no va a mejorar, en principio no hay datos que va a mejorar la permeabilidad del procedimiento, también dependiendo de la salida. En abierto, endovascular ya es otra cosa. Salva. En abierto, antiagregación normal, salvo que haya alguna peculiaridad. En stent doble antiagregación. ¿Durante cuánto tiempo? Nosotros 6 meses, aunque hay reports por ahí que te dicen que mínimo 4 semanas, pero nosotros nos vamos a 6 meses si no hay ninguna contraindicación. Jorge. Cirugía antiagregación simple, en endovascular doble antiagregación, lo máximo que nos dejen. O sea, 6 meses éramos antes, ahora cada vez si podemos, de hecho estamos trabajando en protocolos con farmacia para intentar que no pongan muchos problemas, para incluso prolongar en este tipo de pacientes con el que vas con una endoprótesis hasta la tercera porción, la doble antiagregación. ¿El seguimiento cómo lo hacéis? ¿Eco solo? ¿Andrés? ¿Algo más? Yo haríamos un seguimiento ecográfico, tanto de la técnica como del diámetro de hipermeabilidad posible del saco, si quedara algún remanente, y irlo espaciando en el tiempo si el resultado es bueno. Pues 1, 3, 6 y anualmente. 1, 3, 6 meses y anualmente. Nacho. Nosotros lo mismo. Una ecografía va a ver permeabilidad y crecimiento del saco en el posoperatorio inmediato a los 6 meses y al año. Salva. Sí, nosotros tenemos el mismo protocolo ecográfico con el añadido que os comenté antes de que la terapéutica endovascular le solemos hacer unas radiografías en el seguimiento. Jorge. Sí, nosotros similar, un poquito más agresivo en el tratamiento endovascular que en el quirúrgico y eso, con el ecodoppler. Bueno, estamos hasta ahora con aneurismas asintomáticos, vamos a pasar al aneurisma sintomático, es decir, una isquemia aguda causada por la trombosis del aneurisma popliteo. ¿Cuál es vuestra estrategia para solucionarlo, Andrés? Hombre, ahí tienes que buscar permeabilidad de vaso distal, ¿no? Está claro. Primero hacer un buen diagnóstico de que es un aneurisma lo que tienes y no otra causa de trombosis, de isquemia aguda, y cuando lo tienes, pues intentar buscar vaso distal. La arteriografía suele ser poco útil, dado como sabéis, una isquemia aguda te puedes encontrar una arteriografía en blanco, y como suele ser intraquirúrgica, pues intentar antes de meterte, si el eco te puede aportar permeabilidad de algún vaso distal para quizás focalizar un poquito el ir a repermeabilizarlo, y si no tienes ningún tipo de señal debido a la gravedad de la isquemia aguda, pues abordar salida de troncos distales a
a buscar como mínimo uno viable, como mínimo. Nacho. Primero, diferenciar la clínica. Hay casos de trombosis de aneurismas que se quedan con una claudicación. Se trombosa solo el aneurisma y no ha embolizado. Nosotros en algún caso de estos a veces hemos operado el contralateral asintomático. Si es grado de isquemia o no isquemia aguda, si es viable o amenaza inmediata o amenaza inicial, pues entonces sí que hacemos valorar. En estos casos solemos hacer arteriografía, poner mejor la salida distal. Hacemos arteriografía y si no hay tronco distal, fibrinolisis. Y si hay tronco distal, cirugía directa. Salva. Sí, yo estoy de acuerdo con Ignacio. Nosotros lo que hacemos es una arteriografía si la clínica del paciente nos obliga, porque muchos efectivamente van a quedar, o algunos por lo menos los tenemos todos, con una claudicación estable y, como dice, le operas el contralateral. Si la isquemia es tolerable, le hacemos una fibrinólisis si no hay troncos distales, y si hay troncos distales directamente vas a la cirugía de revascularización directa. Jorge. Sí, yo coincido. Lo que marca mucho es el estado en que nos encontremos al paciente y si tenemos la posibilidad o no de hacer una fibrinolisis, si tenemos troncos distales o no. Y eso es lo que nos va a marcar la agresividad con el paciente, incluso eso, a veces dejarlo y tratar en caso de que sea necesario el contralateral. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos por otro caso un poco más complejo. Eso es, tenemos ahora mismo apoplitio, tenemos un paciente con asma apoplitio que está permeable y un cuadro trombólico distal. Se marchó algo para allá. ¿Qué hacemos con él? Andrés. Este es complejo, ¿no? Si es muy fresca la clínica, fíjate, yo actualmente, si es un cuadro de pérdida de algún vaso a nivel muy distal, incluso me plantearía lo que es la fibrinolisis. No habéis comentado tampoco ninguno la posibilidad actual que hay de hacer una fibrinolisis farmacomecánica, es decir, no una fibrinolisis directa solo o farmacológica, sino añadir algún dispositivo que te recupere parte del trombo, ¿no? que se haya desprendido, pero quizás incluso me la plantearía. Si tan distales y tan de pequeño vaso es, pues pocas opciones hay, ¿no? Más que el control del dolor, vasodilatación, esperar y, por supuesto, si hay extremidad viable, pues excluir el aneurisma lo antes posible para que no te acabe de embolizar lo poco que te quede, si la extremidad es viable. Nacho. Es que depende del caso. Si realmente es una ateroembolia difusa, hay que tener una imagen buena de cuáles son los troncos obstruidos, porque muchas veces una fibrinolisis de un tronco distal, la fibrinolisis puede incluso embolizar el resto de arterias del pie. Excluir el aneurisma, ver la evolución y si no, pues intentar hacer fibrinolisis si son las arterias del pie, si son las arterias de la pierna, un bypass a perimaleolar, a las arterias del pie. Es que es como cualquier isquemia, valorar una buena salida. Y la fibrinolisis, ojo, en estos casos, porque a veces te puede empeorar. Si te obstruye el arco plantar o alguno en el procedimiento, pues lo tenemos crudo. Salva. Sí, totalmente de acuerdo. Hay que intentar valorar caso por caso y nosotros en esos casos sí que somos bastante agresivos en el tratamiento, pero siempre intentando, si ya tenemos un buen tronco, directamente pues vamos a ir a por el tratamiento de ese tronco y nos olvidamos del que está embolizado generalmente. Jorge. Sí, yo estoy de acuerdo, Sal. Si la pierna no está a su grado isquémico, es tolerable y a lo mejor es preferible en algunos casos ir a por ese tronco que tenemos y olvidarnos porque podemos empeorar, pero bueno, yo creo que la fibrinolisis es una buena herramienta. También podemos hablar de los sistemas de aspiración o de trombo, pero quiero decir que en casos de que no tengamos ningún tronco, en casos de que tengamos troncos, habría que planteárselo el riesgo de empeorar, como decía Nacho antes. Creo que tenemos otra pregunta, Marta. ¿Habéis tenido algún caso con indicación de amputación infracondilia con bypass permeable? ¿Aconsejáis ir a una amputación supracondilia? Yo no lo he tenido. No quiero decir que mañana lo tenga, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el caso que he presentado de la revascularización a la arteria gemelar que hicimos. Nos podríamos haber encontrado con un caso de necesidad de amputación con un bypass permeable. No fue el caso, pero podría haber sido. En este caso yo habría optado por una amputación supracondilia posiblemente. Nacho. A ver, yo creo que quizá no haya entendido bien la pregunta, pero que el criterio de hacer una amputación supracondilia o infracondilia, si está impermeable, no es ese. Yo tendría otros criterios. Pero
no es que no pueda opinar, pero que yo si podemos últimamente hacemos más amputaciones infracondylias, pero casos así no hemos tenido. Pero creo que serían otros criterios para decidir, los habituales. En la medida de lo posible intentaríamos mantener la rodilla. Si el bypass está permeable, sobre todo bypasses de vena que se mantienen permeables con salidas realmente malas, si puedes mantener la rodilla al paciente, depende de las características del paciente, le puede ser muy beneficioso de cara a la rehabilitación posterior. Sí, yo totalmente de acuerdo. No creo que sea la decisión, depende de muchos factores, pero seríamos, si hay posibilidades de mantener la rodilla, como si fuese un paciente isquémico con un bypass, no por un aneurisma, pues intentaremos mantener la rodilla como primera opción, si podemos. ¿Tenemos otra pregunta, Marta? Sí, una pregunta del doctor Fajardo. ¿Qué opináis del uso de fibrinolisis intraoperatoria en isquemias críticas por trombosis? Andrés. Sí, evidentemente, si no consigues tronco distal y tienes la duda de si ese tronco está crónicamente ocluido o forma parte de la isquemia aguda y no has sido capaz de repermeabilizarlo, la fibrinolisis directa por abordaje directo yo la haría sin lugar a dudas con el ánimo de conseguir un tronco distal al pie. Nacho. Hombre, es un recurso. En teoría, en un caso de estos, si el pie no es amenaza inmediata, primero es hacer una fibrinolisis tradicional antes de la cirugía. Pero si te tienes que meter a operar porque la amenaza de la pierna es inmediata, es una ayuda. El problema es que cuando es intraoperatoria siempre lo hemos hecho y al final no tiene la efectividad cuando lo haces en perfusión continua durante varias horas. Pero, por supuesto, ahí tienes que hacer lo que sea, o sea, no preguntas, vamos a por todas porque hay que salvar esa pierna porque teóricamente la hemos metido en quirófano, porque si no la metes ya en quirófano la posibilidad de salvamento es prácticamente nula. Salva. Pues sí, totalmente de acuerdo. Técnica de recurso, pierna isquémica, no te aguanta nada, la metes a quirófano de urgencia a la hora que sea, el día que sea y como técnica de recurso. Jorge. Pues nada, coincidir, yo creo que todos es algo que hacemos muchas veces, que es poner el fibrinolítico cuando vamos a hacer el bypass en estos pacientes, pues bueno, no sabemos si realmente la efectividad va a ser de verdad o no, pero bueno, por lo menos que no nos quedamos como con la conciencia más tranquila si no la hemos podido hacer antes. Yo creo que es una técnica que utilizamos la mayoría en estos casos. Pues muy bien, creo que Marta no hay ninguna pregunta más. Pues ya vamos a dar por terminada esta sesión, dar las gracias a todos los panelistas por haber estado aquí a estas horas, a todos los que están en el otro lado de la pantalla por seguirnos y bueno, recordaros que el jueves que viene pues hay otra distinta que la vamos a ver aquí. Pero bueno, muchas gracias a todos y hasta otra. Adiós. Hasta Venga, luego. muchas gracias. Hasta luego.